Bueno, estamos riéndonos porque tenemos invitado, invitado de excepción, porque Iker Casanova es el portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales de Vizcaya, es un baracaldés, pero que ha picado muy alto, has llegado a Juntas, ¿eh? Hola, Iker. Kaixo, arratsaldeon. Has venido a hacer una valoración de resultados a nivel de Euskadi, sí, que os ha ido muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos contentos. Yo creo que en primer lugar habría que señalar que los resultados en las elecciones fundamentalmente lo que permiten es tener más instrumentos a una fuerza política para trabajar por sus planteamientos, ¿no? Porque a veces caemos en un cierto reduccionismo y nos da la impresión de que esto es como un partido de fútbol, ¿no? En el que le importan los colores y quién gana y quién mete más goles. No, a ver, detrás de la política hay cosas muy importantes, cosas que hay que poner en valor, la capacidad de gestionar de una forma u otra los asuntos públicos, asuntos tan importantes como la sanidad, el transporte, la educación, los servicios sociales, los cuidados, y lógicamente desde la perspectiva de un partido pues sí se tiene esa satisfacción propia cuando los resultados son buenos, pero sobre todo porque tienes más instrumentos para poder ponerlos al servicio de unas ideas y de un proyecto de sociedad, ¿no? Y eso recibe un mayor respaldo y ahí es donde está la verdadera satisfacción. Yendo a lo que es la valoración de los datos, pues efectivamente, ¿no? Tal y como decías, hemos tenido resultados muy buenos por parte de Euskal Herria Bildu. Hablamos de que se ha instaurado un nuevo tiempo político en este país, no ya porque hayamos tenido unos votos más o unos votos menos, o que hayamos empatado en escaños con el Partido Nacionalista Vasco, algo que no ha sucedido nunca en este siglo, que otro partido se pusiera a la altura del PNV, sino sobre todo porque ya en este país la hegemonía política es algo que está en disputa, ¿no? Es decir, hay una alternativa natural, hay una concurrencia de dos fuerzas políticas que aspiran ambas con legitimidad a gobernar, con legitimidad y con credibilidad, ¿no? Porque a veces algunos dicen que vamos a ganar sin que los datos le respalden demasiado, ¿no? Pues dos fuerzas políticas que somos alternativa, que somos competencia, que proponemos proyectos políticos distintos y que cualquiera de las dos en un momento dado puede hacer al gobierno, ¿no? Yo creo que eso es bueno para el país, no solo para Euskal Herria Bildu, porque refresca el clima político institucional, genera la oportunidad de una alternativa, genera la oportunidad de relevos en los gobiernos y eso es positivo, ¿no? Por eso, más allá de 27 con 28, pues hubiéramos ganado y estaríamos un poquitín más contentos, pero fundamentalmente creemos que es importante que en este país haya una alternativa política real, ¿no? Y además, yo creo que además de los grandes números, la letra pequeña también es bastante satisfactoria para Euskal Herria Bildu porque es un crecimiento bastante sólido. La letra pequeña me refiero al análisis postelectoral que se hace de, bueno, pues, cómo se ha votado por zonas, cómo se ha votado por franjas de edad y demás, ¿no? Yo creo que hemos superado dos grandes barreras históricas, dos techos de cristal que tenía la izquierda soberanista en este país. Una es la demográfica y otra es la geográfica. La demográfica en el sentido de que no solo hemos sido primera fuerza entre los sectores más jóvenes, con muchísima diferencia, sino que cada vez más se alarga la edad en la cual, la franja de edad en la cual Euskal Herria Bildu es mayoritaria, ¿no? Ya prácticamente por debajo de los 65 años Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política y creciendo, lo que es positivo porque vivimos en una sociedad en la que los sectores más maduros pues están muy representados y nos alegramos de ello además, ¿no? Y por otro lado, junto a esa brecha demográfica que hemos superado, también la brecha demográfica o el techo geográfico, porque Euskal Herria Bildu era más débil en las comarcas más pobladas del país, en las zonas más urbanas, la margen izquierda, el Gran Bilbao es un gran ejemplo de ello, y aquí también hemos dado un salto importante que nos ha consolidado ya como segunda fuerza política, pero con unos números más que respetables, ¿no? Por tanto, tenemos mejores instrumentos para defender un proyecto de sociedad al servicio de las personas y además las perspectivas a medio plazo, a corto o medio plazo son muy positivas. ¿Por qué creéis que generáis tanta o arrasáis entre la juventud? Bueno, yo creo que la gente joven tiene nuevas demandas, quiere, en primer lugar, honestidad y honradez en la política, y creo que Euskal Herria Bildu aparece como una fuerza que, si bien, pues como todos los proyectos políticos, tiene principios que pueden ser discutidos legítimamente, pero creo que nadie nos discute la honradez, la honestidad y el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en un momento en que la forma de hacer política en general está bastante desprestigiada. Y luego, por otro lado, conectamos, yo creo, con varias cuestiones que la gente joven demanda: el ecologismo, la igualdad entre hombres y mujeres y también una serie de garantías desde lo público para cuestiones vitales para la gente joven, como es la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios. Creo que hay temor entre grandes sectores de la sociedad, sobre todo esas franjas más jóvenes, de que se produzca un retroceso en sus condiciones de vida con respecto a generaciones anteriores y exigen que desde lo público se den una serie de garantías para blindar cuestiones que son del ámbito material, pero que son fundamentales para la vida, como es el trabajo de calidad, como es una educación de calidad, como es acceso a la vivienda y a los servicios. Y ahí yo creo que ha venido, como te decía, junto a esa visión de lo ecológico, de lo feminista, de
lo honesto y de lo honrado, pues bueno, en fin, creo que se ha producido esa gran conexión, ¿no? Y es verdad que decía que casi nos vamos hasta los 65 años con Euskal Herria Bildu como fuerza dominante, pero por debajo de los 40, pues hemos estado a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca en un 40 y tantos % del voto, ¿no? Lo cual es muy importante. Es extraño, además, que cualquier partido supere un 30% del voto, la sí, verdad es que es difícil. A nivel juvenil, la verdad es que estamos muy contentos y además es importante, como te decía antes, primero, que tenemos más fuerza que nunca entre la juventud, que creo que no ha habido ningún partido político en los últimos años en este país que haya llegado a esos porcentajes de voto entre la juventud, pero además, lejos de generar adhesiones un poco ligadas a una etapa de la vida, ¿no? Como quizás nos ha podido pasar en el pasado, nuestro proyecto político ya es más maduro y gente de otras edades también lo ve como razonable, ¿no? Quizás en otros momentos también teníamos éxito entre las franjas más jóvenes de la población, no tanto como ahora, pero sí cierto éxito, pero luego llega un momento en la vida en que la gente pues buscaba otro tipo de alternativas, ¿no? Yo creo que ahora Euskal Herria Bildu está extendiendo su capacidad de convencer a franjas de edad cada vez más amplias, y tenemos un dato, también te decía antes que la letra pequeña es muy importante, ¿no? Que es la fidelidad de voto, que es muy importante en un partido que la gente que prueba repita, ¿no? Porque a veces, y hemos vivido en este país recientemente, no voy a mencionar a nadie, pero fenómenos políticos que irrumpían y que tenían un gran éxito, pero que se desmoronaban en 4 o en 8 años, ¿no? Yo creo que el crecimiento de Euskal Herria Bildu es bastante sólido, bastante homogéneo en el conjunto del país, en el conjunto de las franjas de edad, y yo suelo compararlo a lo que se llama en el mundo de la industria fabricación aditiva, coloquialmente impresión 3D, que es ir poniendo unos hilitos de un material que se van solidificando y van generando una pieza o un instrumento, ¿no? Entonces yo creo que ese venir poco a poco y solidificarse dentro de la adhesión al proyecto es lo que también a esa perspectiva de futuro pues nos da solidez, ¿no? Oye, Iker, decías hace un momento lo de los 27 parlamentarios, mejor que hubieran sido 28, ¿no? O 29. O 29, porque claro, pese a esos 27 parlamentarios, todo indica como que la cosa no va a cambiar, ¿no? Como que Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco van a gobernar juntos otra vez. Con 28 tampoco y con ya tampoco, ¿no? Es verdad que no es ninguna sorpresa, ¿no? Lo que pasa que nosotros, respetando lógicamente la legitimidad de esos acuerdos, sí que somos críticos, primero porque ni siquiera se han guardado las formas, ¿no? Normalmente cuando un partido es primero en las elecciones, pues lo que hace es una ronda con el resto de partidos y busca pues, alianzas, puntos en común, o por lo menos transmitir un respeto y un intercambio de opiniones con los responsables del resto de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, el PNV ha vivido toda esta campaña no ya con nervios, sino con angustia, ¿no? Porque veía que Euskal Herria Bildu estaba ahí, sabían que con el PSOE probablemente iban a formar gobiernos, no tenían miedo de perder el gobierno, pero sí se temían un resultado como este o incluso peor, ¿no? Y no han disimulado mucho, ¿no? Cuando después de las elecciones ya le sacaron el titular del el PSOE con estos resultados, quiere más poder, y el Partido Nacionalista Vasco pues tampoco disimula mucho y va a cerrar un acuerdo a corto plazo, ¿no? Yo creo que el problema de este gobierno y el problema de este acuerdo es que es un acuerdo que más que basarse en contenidos y en propuestas políticas se basa en intereses partidistas de ambas formaciones políticas, ¿no? Es un gobierno más que político, un gobierno aritmético. Y es un gobierno al cual, además, cada una de las partes creo que va a renunciar sustancialmente a lo que no debería renunciar, ¿no? Porque hemos dicho que después de estas elecciones ha quedado un Parlamento que es mayoritariamente soberanista, abrumadoramente soberanista, y un Parlamento que es mayoritariamente de izquierdas. Y lo que mucho nos tememos es que en ese acuerdo precisamente el Partido Socialista vaya a vetar la parte más soberanista y el Partido Nacionalista Vasco vaya a vetar las partes más de izquierdas. Y por tanto, como solemos decir, va a ser un gobierno ni soberanista ni de izquierda, cuando este país ha votado mayoritariamente soberanismo e izquierda, ¿no? Entonces ahí se da una paradoja. Por eso hablamos también del corto y medio plazo. Ahora les va a valer, pero esta oferta política yo creo que tiene un recorrido muy limitado, ¿no? Euskal Herria Bildu ha hablado o ha popularizado un concepto que es la paciencia estratégica. Nosotros no tenemos un montón de gente que colocar en las instituciones, nadie está tocando nuestra puerta, nadie tiene ansiedad. Nosotros, como decíamos, somos fundamentalmente un proyecto de transformación, un proyecto para generar alternativas a la sociedad, y si no es ahora, entendemos que bueno, la trayectoria política de este país en un futuro no muy lejano va a abrir las puertas a otro tipo de acuerdos, porque lo que necesita este país y lo que ha demandado en estas elecciones es otro tipo de políticas. Va a quedar todavía como más cerrado, ¿no? O como hasta ahora. Va a ser un poco más de lo mismo y, como decía, pues vamos a ver en temas de fiscalidad cómo se van a entender, en temas de vivienda, cuando una parte del gobierno ha recurrido ante los tribunales otras cosas que hace otra parte del gobierno, en temas del nuevo estatus, en temas de educación. Entendemos que es un acuerdo para el cual dan los números, pero que no hay un proyecto político sólido detrás, ¿no? Y va a ser una gestión
pues de lo que hemos venido teniendo hasta ahora, y va a seguir siendo la misma falta de respuestas que ha llevado a que estos partidos hayan perdido bastante apoyo, ¿no? En el caso del Partido Socialista, que no ha quedado tan bien como parece. Es verdad, están vendiendo estos 2 escaños que han ganado como un éxito histórico, pero se están moviendo en los resultados mínimos de toda su trayectoria, han subido apenas un 0,5% de los votos, lo están vendiendo como un éxito histórico, y el Partido Nacionalista Vasco efectivamente ha bajado 4 escaños y 5 puntos, ¿no? Y ahí sí que ha habido un deterioro mayor, ¿no? Pero yo creo que este país ha demandado un cambio al cual se le está cerrando las puertas a corto plazo, pero que en el medio plazo va a ser ineludible. Has dicho, Iker, que no han disimulado, desde el primer momento han dicho vamos a gobernar juntos, pero llamaría, me imagino, y Manuel Pradales habrá llamado a Pello Chandiano. Al principio ya sé que no, pero a estas alturas le ha llamado, ha habido... No me consta que hasta el momento se haya producido esa llamada, y como decía, es una cuestión casi de, como suele decir, en una palabra un poco cursi, ¿no? Pero de cortesía parlamentaria, ¿no? Uno hace una ronda, he ganado las elecciones, que plantean los demás partidos, vamos a buscar puntos de encuentro, aunque no sea para conformar un gobierno, vamos a escucharnos, vamos a establecer vías de diálogo. Seguramente a lo largo de la legislatura habrá oportunidad de hablar bastante y de llegar a acuerdos también, cosa que en absoluto descartamos, pero desde luego nos parece muy revelador el que ni siquiera a nivel formal pues se haya producido esta ronda de contactos, ¿no? No deja de ser una anécdota, pero creo que una anécdota que ilustra un poco las prisas que algunos tienen de cerrar debates, de que no se hable de la valoración de estas elecciones, de quién ha subido y quién ha bajado, y sobre todo de en qué dirección ha apuntado la sociedad, una parte sustancial de la sociedad que quiere avanzar, ¿no? Creo que son debates que se están zanjando de forma precipitada y se está buscando pues cerrar un acuerdo lo antes posible, un acuerdo de reparto de consejerías y de conserjerías también, un acuerdo de reparto de intereses, de reinos, de taifas entre los partidos, y un acuerdo que no creemos que vaya a aportar a este país el gobierno con propósito y con capacidad de liderazgo estratégico que necesitamos, ¿no? Oye, Iker, antes hablábamos un poco de los resultados a nivel general, ¿no? De Comunidad Autónoma Vasca. Si nos centramos aquí, en nuestro territorio, en Vizcaya, ¿cómo lo valoráis? Porque ha sido también una subida bastante importante. Sí, además, bueno, nosotros hemos hecho un análisis, como sabéis, un partido Euskal Herria Bildu que abarca el conjunto de Euskal Herria, tanto Iparralde como Hegoalde, haciendo las cuentas de las elecciones autonómicas que se acaban de producir con las que se realizaron el año pasado en Nafarroa y las elecciones cantonales en el Estado francés. Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa satisfacción que tenemos y esa capacidad de vertebrar el país, porque si esto se proyecta sobre un mapa, ¿no? Se han visto muchos mapas estos días, sobre todo de la Comunidad Autónoma Vasca, y esa progresión, ¿no? Con los años de los lugares en los que Euskal Herria Bildu es primera fuerza, pero si lo encajamos con el mapa de Nafarroa, vemos que es una fuerza que vertebra el país, incluso en términos geográficos, ¿no? Pero bueno, en la Comunidad Autónoma Vasca hemos tenido un crecimiento del 37% del voto con respecto a las elecciones del 2020, y en Vizcaya eso ha sido del 42%, ¿no? Y en Bilbao el 51% y en la margen izquierda del 60%. Es decir, cuanto antes hablamos de que geográficamente se han dado unos avances muy interesantes, desde nuestro punto de vista nos referíamos a que precisamente hemos crecido allá donde más no lo necesitábamos, allí donde éramos débiles, ¿no? A diferencia del Partido Nacionalista Vasco, que ha tenido un muy mal resultado en Guipúzcoa, donde no ha recuperado ningún voto con respecto al año 2020, a pesar de que la participación se ha incrementado mucho, y tampoco lo ha hecho prácticamente en Araba, y sí es verdad que ha tenido una respuesta de sus feudos políticos en el Gran Bilbao, y ahí es donde ha sostenido el resultado. Euskal Herria Bildu crece mucho en Araba, crece en Guipúzcoa, pero sobre todo crece donde más lo necesitaba, ¿no? Que es en Vizcaya. Y de la misma forma que hablamos de un nuevo tiempo político para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, también yo creo que de forma muy específica en Vizcaya se abren nuevas expectativas y nuevas posibilidades de que haya una alternancia política y una alternativa de gobierno, porque Euskal Herria Bildu ya está más cerca que nunca del Partido Nacionalista Vasco, que todavía, todo hay que decirlo, nos lleva una ventaja considerable, ¿no? Pero es verdad que ya aquí en Vizcaya se está empezando a superar ese concepto de que el PNV va a ganar siempre, haga lo que haga, presente al candidato que presente y para el resto de nuestras vidas, ¿no? Bueno, se empieza a abrir paso a la posibilidad de una alternativa política y de un debate serio sobre quién puede tener más respaldo en este territorio también, ¿no? Y de hecho, Euskal Herria Bildu ha sido la primera fuerza en 50 municipios, de los 113 que tenemos, 51 si contamos a Usánsolo, ha ganado en comarcas enteras, en todo Leartibay, en Durangaldea, en Busturialdea, entonces, bueno, pueblos como Bermeo, como Guernica, como, pues, con todo Learte, como Durango, en fin, que ya en Vizcaya también hay una competencia política seria y estamos muy satisfechos por eso. De hecho, creo que cuando hicimos por primera vez el recuento, los resultados al día siguiente, aquel lunes, nos tocó también el tema de la margen izquierda,
subida, porque había algunos lugares donde había sido, vamos, la subida, ¿verdad? Había subido destacada. Sí. Te iba a decir, con esa subida espectacular que habéis tenido, ¿os veis en acuerdo de gobierno en alguna institución? Más que en alguna institución, bueno, los resultados o las elecciones son del ámbito autonómico. Para el Parlamento Vasco hemos obtenido 27 parlamentarios y parlamentarias. Tal y como hemos comentado, parece ser que no hay opción de llegar a acuerdos de gobierno, y eso que nosotros habíamos propuesto un modelo amplio de gobernanza que liderara la fuerza más votada, pero que estableciera acuerdos abiertos a la posibilidad de hacer acuerdos con el resto de fuerzas políticas, tanto a nivel de presupuestos como de leyes y demás, ¿no? Entendemos que se ha ido a un modelo más cerrado, en el cual se garantiza una mayoría aritmética en el Parlamento para sacar todo adelante, y creemos que se dejan fuera sensibilidades y potencial colaborativo en este país. Con respecto a los cambios que se pueden dar, como decía, a corto o medio plazo, pues si continúa esta progresión, es evidente que en Vizcaya hemos ampliado el número de municipios. En Guipúzcoa, por ejemplo, hemos ganado en 80 pueblos de 88. En 81 de 88 en Guipúzcoa. En Vizcaya hemos ganado en 51 si contamos a Usánsolo, de 113. Es verdad que los demás población ha ganado el Partido Nacionalista Vasco en el área metropolitana del Gran Bilbao. ¿Se ha sustentado, ha salvado los muebles del PNV, margen izquierda? Básicamente sí. Básicamente margen izquierda, Gran Bilbao, margen derecha. Son los núcleos más poblados, y ahí es donde es peligroso, ¿no? Porque de alguna forma está jugando toda una carta. Guipúzcoa lo ha perdido, como decía, de una forma bastante estruendosa. En Araba también ha perdido, que hace unos años parecía impensable, y en toda la parte más oriental de Vizcaya, pues también ya es Euskal Herria Bildu la primera fuerza, ¿no? El PNV se está quedando concentrado aquí, y bueno, no tenemos nada en contra de esta zona, al contrario, siempre hemos tenido muy a galas desde la margen izquierda, pero también aquí los resultados son esperanzadores, ¿no? Porque la margen izquierda, para Euskal Herria Bildu, en la margen izquierda es donde más hemos subido. Con respecto al 2020 hemos subido un 60% en número de votos, ¿sí? Pero es que con respecto a 2016 hemos duplicado el 100% de votos. En la margen izquierda hemos pasado de 15.000 a 24.000 en 4 años, y en 8 pues de 13.000 a 25.000. Es decir, hemos doblado votos, con resultados como el 28% en Sestao, el 29% en Santurtzi. Hablabas de gobiernos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿os veis gobernando en Santurtzi, por ejemplo? Pues es que hace unos años esto sería una pregunta extemporánea, ¿no? Porque a nadie se lo plantearía, pero ya llega un momento en que tenemos que empezar a plantear sin ningún tipo de soberbia y sin ningún tipo de arroquería, me sale en euskera, ¿no? De arrogancia. Sin ningún tipo de arrogancia, pero es que estos datos nos obligan a tener que pensar en ello, ¿no? Porque la ciudadanía nos está confiando cada vez más nos está dando cada vez más su confianza, ¿no? Y cuando alguien tiene ya un 29% en Santurtzi, un 28% en Sestao, puede pensar que de continuar esta progresión, pues en un momento dado podamos aspirar a ello, ¿no? En Baracaldo y en Portugalete, que son prácticamente los municipios más débiles porcentualmente de la margen izquierda y del conjunto de Vizcaya, estamos ya en el 22%, en Bilbao en el 21%, en Guecho el 22%, es decir, hemos superado la barrera del 20% en toda la zona urbana, y en algunos sitios nos hemos acercado al 28%, ¿no? Y antes hablamos a micrófono cerrado de zonas como la zona minera, donde se gana en Gallarta, en la Arboleda, se ha superado el 30%, ¿no? Por tanto, estamos satisfechos y satisfechas, y además pensamos que es un crecimiento, como antes decía, sólido, pero que también tiene sus razones, ¿no? Que no es una moda, que la gente está buscando en la política. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Aparte de la ensalada de datos, ¿no? La gente lo que está buscando es una política que aporte soluciones, una política que sepa leer los cambios que está sufriendo la sociedad, que sepa liderarlos, que sepa liderar una política industrial, que sepa traer una política de inversiones, que sepa generar una sociedad del conocimiento, que genere unos servicios públicos que le den a la gente garantía a lo largo de toda su vida, que va a recibir los cuidados que necesita desde que nace hasta que es una persona mayor. Y yo creo que todo eso, ese papel más activo de las instituciones públicas garantizando los derechos a las personas, es algo que en esta zona se demanda con mucha intensidad, porque son zonas que tienen una situación socioeconómica más degradada que en otros lados, ¿no? Por tanto, esa situación histórica en la cual Euskal Herria Bildu era más débil en las zonas más urbanas y en las zonas de mayor problemática socioeconómica, se está corrigiendo, y yo creo que también de forma progresiva se va a ir aumentando la identificación o el apoyo con Euskal Herria Bildu en estas zonas, porque realmente nuestra propuesta política es muy adecuada a las necesidades de las zonas donde más se demandan, ¿no? Pues ese tipo de políticas públicas. A mí no me extraña que tengamos malos resultados en Neguri, ni en Abanto, ni que se ha hecho ahora que puedes saber los resultados mesa a mesa, ¿no? Alrededor del parque de Doña Casilda, pues ahí hemos sacado muy pocos votos, pero me enorgullece ganar en Gallarta, me enorgullece ganar en Mamariga, me enorgullece ese 28% y esa progresión, ¿no? Que por cierto,
La gente, esto también es otro dato muy importante, ¿no? La gente, cuanto más pobre es, cuanto menos renta tiene, menos vota. La gente de rentas altas vota de forma abrumadora, casi un 80%, y la gente de rentas bajas, sí, casi la mitad. En Ocharcoaga, en zonas de la margen izquierda, en Boluta, en Bilbao la Vieja, son donde se dan los índices de participación más baja, justo en aquellos sitios donde la gente más necesidad tiene que desde lo público se les responda, no solo desde un planteamiento asistencial, que muchas veces también, sino de generar proyectos de desarrollo en áreas donde hay necesidades de empleo, de apostar por esas zonas que muchas veces están olvidadas, ¿no? En cambio, en esas mesas que decía de al lado del Parque Doña Casilda se ha pasado del 80% de participación, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ahí está. No lo había pensado nunca. Los ricos son menos, pero votan casi todos. Entonces, es un llamamiento a la gente. Hay gente a la que no le gusta que le llame pobre o que diga que tiene rentas bajas, ¿no? A ver, somos de la margen izquierda, pues la gente más humilde tiene que participar más y con los jóvenes pasa lo mismo, ¿no? Eso es como el que dice que es apolítico, que normalmente suele ser de derechas. Bueno, normalmente el que dice que hay que superar la izquierda y la derecha suele ser derecha, pero yo creo que la gente tiene que entender... dice, a mí no me importa, da igual... A ver, yo respeto a la gente que se abstiene también, porque no encuentra una alternativa, ¿no? Para mí es una opción tan política como votar, ¿no? El que vota porque hay que votar, me da igual el que vota sin conciencia o el que quizás el que se abstiene conscientemente es una actitud más política y es respetable, ¿no? Otra cosa es votar porque piensas que no votar porque piensas que no te afecta, eso sí que es, yo creo que es un error, porque afectarte te afecta muchísimo. Y, joder, si nos gusta a todos tomar parte en las decisiones de cosas mucho menos relevantes, ¿no? ¿Por qué no buscar el partido más afín y trabajar por darle un apoyo, ¿no? Porque la política, ya te digo, siempre digo que la política es como Matrix, ¿no? Nos rodea, todo es política, todo es política. Todo. Desde que salimos a la calle, desde que encendemos el interruptor de la luz, pagamos un precio u otro, unos impuestos u otros, o sea, absolutamente todo está determinado desde la política. Y es verdad que mucha gente pues identifica la política con los políticos y con las determinadas malas praxis que se han dado, que es evidente que se han dado en el ámbito de la política, y tiende a desprestigiar en su conjunto, a degradar o a alejarse de la política, ¿no? Y eso es muy peligroso. Como decía antes, los ricos son ricos pero no son tontos, y por eso saben que tienen que votar. Yo haría un llamamiento a la gente también de otros sitios y de otros estratos socioeconómicos a que utilizara ese derecho y votara opciones políticas que crea que puedan defender sus intereses. Me das pie, y que ahora que estás diciendo a la gente que vote, porque ahora llegan las elecciones europeas el 9 de junio, y mucha gente estará diciendo, las elecciones europeas, eso a mí como que no me incumbe, no sé, también son importantes, ¿no? Ahí sí que vamos a tener un problema de participación realmente, porque a veces a la gente le cuesta ir a votar para el ayuntamiento, y repito, yo respeto a la gente que de una forma crítica, por ejemplo, dice no voto porque ninguno me satisface, no voto para mandar un mensaje, o sea, para mí es una actitud respetable, ¿eh? Yo soy más crítico con la abstención pasota o pasiva, o la abstención que se basa en no dar a la política la importancia que realmente tiene, ¿no? En el caso de las elecciones europeas, pues sí que vamos a tener que hacer un gran ejercicio de pedagogía, porque la gente piensa que es algo completamente lejano, y si lo más cercano le resulta un poco ajeno, pues eso va a ser complicado. Yo entiendo que va a haber que hacer un esfuerzo para transmitir a la gente la cantidad de cosas que se deciden en Europa, cada vez más, que recuerden, por ejemplo, lo mal que nos lo hizo pasar aquella época que se llamó la austeridad, ¿no? o incluso el austericidio, en el cual desde Europa se implantaron una serie de políticas de recortes de los servicios públicos que llevaron a mucha gente, a la gente que nos referíamos anteriormente, la gente más necesitada de protección, a quedar desprotegida. Cuestiones como la política monetaria, ¿no? Que suena muy abstracto, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con la hipoteca que pagamos, cuestiones relacionadas con el primer sector, con la pesca, en fin, se decide mucho, y además estamos en un contexto en el que, junto a esa falta de adhesión de la gente con la política, está surgiendo también algo que es peor todavía, que es la apuesta por falsas alternativas autoritarias que vienen dentro de esa nueva ola de extrema derecha que estamos padeciendo, ¿no? Parece ser que viene fuerte, que en estas elecciones también va a pegar fuerte, y sería importante que frente a esa extrema derecha pues hubiera una movilización social a favor de partidos democráticos y, si es posible, a favor de partidos de izquierda, para que, bueno, las instituciones europeas no queden demasiado escoradas hacia ese lado, cosa que es una amenaza bastante real, ¿no? O sea, que no nos quedemos en casa, Iker. Yo vuelvo a decir, respeto al abstencionismo político, pero si la gente que no deje de votar por dejadez
o por falta de interés o porque no considere que son cosas importantes las que se van a dilucidar. Bueno, muchas veces la gente también dice que no vota por el mal ejemplo que se da desde los políticos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás viendo el fango que se dice, las polémicas, los 5 días que se ha tomado libre moscosos el presidente del gobierno? ¿Cómo estás viendo la situación? Sí, perdona que empiece dando un rodeo, porque yo creo que fundamentalmente la gente aquí, en la mayoría de las sociedades occidentales, lo que está es cabreada. Hay un estado de cabreo generalizado, en parte con la política, pero también en parte porque se han visto defraudados en las expectativas vitales que se le habían prometido, ¿no? Trabajamos 8 horas, los que tienen la suerte de trabajar 8 horas o más, que es algo que se conquistó en el siglo XIX, ¿no? Para acceder a una vivienda la gente joven lo pasa mal, y el que no es joven y ha accedido a una vivienda ve cómo sus hijos o hijas están en esa situación. Derechos que parecían conquistados ahora están en duda. La gente se mata a trabajar y le dicen que no, igual no va a cobrar una pensión. Entonces hay una sensación de cabreo, ¿no? Porque se nos había dicho que si estudiábamos mucho y que si nos esforzábamos mucho íbamos a tener un proyecto vital exitoso, ¿no? Y que además el mundo iba a desaparecer la pobreza porque había países desarrollados y países en vías de desarrollo. Se habían hecho una serie de promesas que no se han cumplido. El sistema económico y político en el que vivimos no es capaz de responder a esas promesas, y la gente vive con angustia, la gente está agobiada, la vida cada vez nos exige más cosas, más compromisos, más participación, y esas expectativas se han visto frustradas. La gente está cabreada. Y frente a eso, si entendemos que la clase política no actúa con ejemplaridad, si aquellas personas que tienen encomendado velar por los intereses comunes no solo no actúan de forma ejemplar, sino que muchas veces son los que peor se comportan y los que dan peor ejemplo, es normal que haya una enorme desafección. Si a eso le unimos que hay estrategias premeditadas para la utilización de la mentira y el bulo para la destrucción del enemigo político, que eso no es algo que se haya improvisado, eso es algo que se trae desde Estados Unidos, que se está implantando mediante redes de extrema derecha mediática, que lo están haciendo de forma sistemática. Efectivamente, ya no se trata de manifestar el desacuerdo con una política u otra, se trata de la destrucción de la persona mediante la calumnia, el insulto, la atribución de falsos delitos. Y eso además genera un caldo de cultivo en el cual al final ya no se diferencia la verdad de la mentira, se genera una sombra de sospecha generalizada, y como decíamos, unas personas, quizás las más honestas o parte de las personas honestas, se quedan en casa y piensan que la política es algo que no va con ellos, o es algo sucio con lo que no tienen que participar, y otras buscan la articulación de ese malestar y ese agravio en vías de extrema derecha que no solo no son la solución, sino que están generando ese clima, y además plantean falsas soluciones que nos van a llevar a con una confrontación social, porque buscan enfrentar a unas personas con otras, ¿no? Entonces es muy importante la ejemplaridad en la política, es muy importante que las personas que tenemos cargos institucionales evitemos no solo prácticas corruptas, abiertamente ilegales, sino prácticas que estén feas, puertas giratorias, pasar de un cargo público a la dirección de una gran empresa, que evitemos cuestiones como el enchufismo. Precisamente Euskal Herria Bildu va a presentar una propuesta en las Juntas Generales de Vizcaya para que los procesos de contratación en las empresas forales, es decir, en aquellas empresas que no son el corazón de la administración de la Diputación, a las cuales a la Diputación se accede mediante oposición, pero a las empresas forales se accede mediante procedimientos que no son garantistas, en nuestra opinión, de la igualdad de oportunidades, y que puede dar pie a que entre personas más por afinidad que por capacidad, pues es una de las propuestas que vamos a poner encima de la mesa, que se equiparen los procesos de contratación de personal en las empresas forales con los que tiene la propia administración para garantizar ese acceso al empleo público en igualdad de condiciones. Es decir, hay que estar permanentemente actuando desde la ejemplaridad, desde la transparencia y desde la honestidad, para evitar que la gente se sienta tentada de opciones autoritarias o alejado de la política, ¿no? Y es verdad que en el Estado español, bueno, yo creo que hay un debate sobre si la actitud de Pedro Sánchez ha sido completamente espontánea o ha tenido algo de escenificación. En todo caso, yo creo que ha tenido la virtualidad de poner este debate encima de la mesa, porque una cosa es la discrepancia política, otra cosa es la libertad de expresión y otra cosa son las maquinarias de la mentira que funcionan de forma estructurada y a las cuales en algún momento dado habrá que poner freno, ¿no? Por no hablar de los sectores de la judicatura que están alineados con esa estrategia y que son capaces de poner a alguien en los tribunales con unas acusaciones absolutamente endebles para generar pues esa duda, esa sospecha y esa destrucción de la persona, que ha llevado, pues bueno, al caso de Pedro Sánchez a este periodo de reflexión, pero a otros cargos públicos en el Estado. Está el caso de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana, o el propio Pablo Iglesias. Acusada de haber encubierto un delito de agresión sexual, de abuso sexual a menores, claro, de su exmarido. 3 o 4 años después
después ya te exoneran de toda culpa y has tenido que pasar por eso, pues ya se tuvo que apartar, ¿no? El caso de Pablo Iglesias, a algunos les caerá mejor, a otros les caerá peor, pero hubo una estrategia de destrucción, de acoso físico en su domicilio y luego de generación de querellas falsas sistemáticas que se han quedado en nada, pero que bueno, generaban un run que generaba un desgaste grave, ¿no? Y que quedan luego en el imaginario colectivo como que lo hiciste, sí. Exactamente. Difama que algo queda. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso habrá que ponerle freno. Por eso desde Euskal Herria Bildu hemos dicho que aparte de este toque de atención que ha supuesto para la sociedad, porque yo creo que nos ha tenido a todos y a todas en vilo, ¿no? A ver si va a haber otra vez elecciones o no, ¿no? Aparte de ese toque de atención, ahora lleguen medidas concretas para garantizar, primero, que no se pueda calumniar, no se puedan inventar acusaciones sin pruebas y, segundo lugar, para que la judicatura tenga unos límites también a la hora de sustentar querellas, sustentar procedimientos judiciales sobre unas bases tan endebles, porque luego el daño, como decías, es difícilmente reparable, ¿no? Esperemos que, aparte de cómo se nombran los tribunales en el Estado español, todos los tribunales están politizados, están mediatizados por los nombramientos políticos, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, en fin. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de hacer frente a eso, tanto a la maquinaria del fango como a un sistema judicial excesivamente politizado, que muchas veces responde a esos intereses políticos más que a la imparcialidad que se debe exigir de un sistema judicial, ¿no? Bueno, Iker, es que ricasco, muchas gracias por venir al plató de Tele7. Hemos empezado desde lo vasco hasta pasando por lo local y luego nos hemos ido hasta el Estado, hasta Europa, repasando la política. Vendrás más veces, ¿no? Vendré cuando queráis, porque estoy encantada siempre. Aquí te esperamos entonces. Es que ricasco.